Bonini, bueno, por estos días se va a celebrar el Día Mundial de la Apicultura, una producción a la que usted abrazó. ¿Desde qué edad comenzó a trabajar en esto? Bueno, yo empecé más o menos a los 8 o 10 años a hacer una apicultura en el campo, en nuestra casa de nuestros padres, así en cajones comunes, donde había que cortar el panal y exprimirlo a mano anteriormente, que era producir un alimento de los que antes teníamos para consumir en nuestras casas, que no es como ahora que vamos, tenemos un bolicho a media cuadra, una cuadra, de ir a comprarlo. En esas épocas se producían varios alimentos y se iban guardando para el resto del año. Bien. ¿Ahí comenzó su afinidad con esta actividad? Sí, ahí fue donde empecé a trabajar con esa actividad, porque siempre me gustó. Yo tuve mis abuelos que fueron apicultores, pero no se dedicaron a eso, pero sí tenían colmenas en su casa que producían alimentos, le vuelvo a decir, para la casa en esas épocas. Y algunos un poco vendían, pero mayormente lo hacían porque les gustaba para tener para comer. Y en esto me voy a detener un poquito. Yo creo que es un alimento que viene de nuestros ancestros, digamos, de que siempre se ha producido en todas partes del mundo. Es un alimento que se utiliza y se consume. Y se consume mucho más que en la Argentina. Yo he estado en otras partes de países de afuera, donde siempre en un supermercado encuentra una parte, una góndola, donde hay miel de varios, inclusive de algunos de varios países que la ponen para exposición ahí y uno puede comprar. O sea que ellos que no producen miel consumen mucho más miel que nosotros, que la tenemos en casa. Nosotros en la Argentina estamos produciendo miel. El 95% de la miel que se produce en la Argentina se exporta y no comemos miel en nuestras casas. Como un consejo a todas las madres, a todas las familias que le guste, que quieran consumir un pedacito de pan que la madre le dé o una galletita con un poco de miel, una media cucharadita a un chico, yo le puedo asegurar que no le va a hacer mal, porque es el único alimento que está quedando en nuestras manos para poder utilizar, que viene directamente de la naturaleza sin ningún proceso de ninguna manera. Así que es un alimento sano, que no tiene vencimiento, que si a lo mejor después hablamos un poco más, voy a contar una historia de miel. Que no tiene vencimiento, que no le va a hacer mal. Por ahí en algunos casos a algunas personas sí le produce dolor de estómago o cosas así, pero ya hay otros problemas que tienen que no. Pero una persona sana puede comer miel que no le va a hacer nada. No es necesario que se coma 2 o 3 cucharadas. Solo con una cucharada es un alimento que le está fortificando ciertas partes del cuerpo, que previene un poco la parte de resfrío o gripe o todas esas cosas. Por supuesto que no quiere decir que con eso va a estar prevenido, pero siempre ayuda mucho, porque fíjese que acá mucha gente a veces, más antes que vendíamos un poco de miel acá, venían a comprar para hacerle un té porque ya estaba resfriado. Ese no es un remedio, ya eso está. El remedio se previene consumiendo siempre algo que es un alimento que es muy sano y no va a tener contraindicaciones no va a tener. Yo creo que nadie puede decir que la miel lo va a intoxicar o le va a hacer mal. Esas cosas no tiene. Con la miel, con la producción apícola, Domingo Bonini conformó su familia, educó sus hijos, hizo toda una vida hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Ese fue el trabajo primordial que yo hice durante toda mi vida, y porque me gustó hacerlo, y lo empecé como, digamos, de muy abajo. Después sí, ya por allá por los 14 años, 15, me dieron una gran mano, el INTA, Paraná, ¿no es cierto?, que me mandaron a distintos lugares
para aprender un poco la apicultura. Tuve la suerte de estar con un ingeniero que fue muy famoso en nuestra Argentina como apicultor, que fue el ingeniero Calce-Nelson, ya en este momento fallecido, por supuesto, ¿no es cierto? Porque le estoy hablando de más o menos 50 y pico años atrás que yo estuve con él, ¿no es cierto? 52, 53 años, y ya era un hombre grande, así que ha fallecido. Pero no, estuve con él y después varios años más adelante volví a estar varias veces por algunas reuniones que nos supimos encontrar con él. Que era uno de los ingenieros, sin despreciar a nadie, que conocía mucho de apicultura. Ese señor conocía pero una barbaridad, y eso fue para mí digamos, el espaldarazo, el apoyo más grande que tuve en aquel momento, que fue en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. De ahí comenzó usted a abrazar esta actividad tan linda, ¿no? Y de ahí empecé a hacer cajones del tipo que decimos cajones americanos, ¿no es cierto? El tipo americano, y a producir miel en una escala bastante ya más importante, ya no para el consumo solo, sino para también vender. Y así me fui agrandando, y ya cuando tenía unos 200 y pico cajones, agarré y me empecé a dedicar más a eso. Y llegué a cosechar, el año que más llegué a cosechar en una temporada fue 78 tambores de 300 y pico kilos cada uno. Justamente, eso es lo que le iba a decir, en un marco de producción totalmente distinto, donde hoy ha mermado muchísimo el rendimiento y es totalmente distinto a lo que era en aquel momento, ¿no? Mire, en aquel momento se cosechaba entre 80 y 100 kilos promedio en esta zona de miel, promedio por cajón. Hoy se cosecha de 15 a 25, 30 kilos, nada más de promedio. Ha bajado una barbaridad la producción de miel. ¿A quién le adjudica Domingo como conocedor del tema? Habría que... Yo no puedo ser una persona de decir con exactitud qué es lo que está pasando, pero sí hay. Un poco es que se han destruido una gran cantidad de floraciones que había naturales en nuestros campos y que ya no están hoy, ¿no es cierto? Para los que tal vez escuchen y conozcan, por ejemplo, tenemos el nabo, que le decíamos antes, ¿no es cierto?, que cuando se sembraba una chacra de trigo, lino, quedaba la chacra amarilla con esa flor. Hoy eso no existe, solo existe la mostaza, que es un yuyo medio parecido, pero con menor cantidad de néctar y polen. Perdón. Y así, por ejemplo, los montes, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de montes que han desaparecido, como flores naturales, ¿no es cierto? Que eran algarrobo y etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de floraciones que han desaparecido. Ese va por una parte, y después por un poco los venenos que se están tirando en los campos, ¿no es cierto? Eso también hace de que perjudica a aquellos animalitos que son indefensos para cualquier insecticida o cosas así.